tengo el privilegio de presentar cada día a las oradoras y me encanta eso. Hoy vamos a escuchar sobre perseverando en el misterio del discipulado y vamos a escuchar de Verónica Sánchez, que ella es esposa de pastor compartiendo en Unquillo, y Pilar, no sé cómo lo hacen, pero Dios la está guiando, se nota, para que pueda hacer todo lo que necesita hacer. Así que vamos a pedir a Verónica que suba y que dé lo que Dios le ha puesto en su corazón. Bien, ayer mientras veía y escuchaba a hermana Debbie Brosius y a Diana enseñar, las observaba desde allá y decía, ¿qué voy a decir yo después de tremendas mujeres? Del ejemplo que son cada una de las que tienen tantos años de ministerio, tantos años sirviendo al Señor. Las que tenemos menos años es como pararme adelante de estas damas es un privilegio y es un honor. Pero cuando Pastor Ben habló con mi esposo, tenemos con mi esposo un costumbre, y es que cuando nos piden compartir lo que el Señor está haciendo y, bueno, compartir un mensaje o una enseñanza, no decimos que no, nunca. Así que eso me trajo hasta aquí. Y para comenzar, quiero leerles algo que busqué acerca de la perseverancia, que dice que es sinónimo de constancia. Bueno, Pastor Mare ya dijo algo sobre esto, ¿no? Es sinónimo de constancia, de persistencia, firmeza, dedicación. En este sentido, se aplica tanto en las ideas como en las actitudes, en la realización de algo, en la ejecución de propósitos o en las resoluciones del ánimo de una persona. La perseverancia es importante porque permite avanzar, crecer y llegar más lejos. Y hay 5 tips para ser perseverantes. 1, conservar la perspectiva. 2, mantener el objetivo claro y a la vista. 3, ir un paso a la vez. 4, crear procedimientos para las tareas que se repiten. Y 5, nunca, nunca, nunca bajar la mirada de Cristo. Las personas que no tienen vidas este valor de la perseverancia se desaniman fácilmente, abandonan la carrera a la primera dificultad, nunca terminan lo que comienzan y siempre eligen atajos o los caminos más sencillos. En el caso del servicio a Dios, la cultura de hacer discípulos, que es de lo que voy a hablar, y la vida cristiana en general, es como siempre dice uno de mis maestros del instituto y pastor por años de 2 obras, el pastor Hugo Flamenco. Esto no es una carrera de velocidad, sino una carrera de perseverancia. Y realmente es así, es una carrera de perseverancia. Cuando en el 2017 el pastor Greenwood invitó a las iglesias a la conferencia de discipulado, nosotros hacía rato que veníamos trabajando con discipulados, supongo que ustedes también. Pero la realidad es que no estábamos muy conformes con lo que estábamos, de la manera que estábamos haciéndolo, o quizás la manera en que estábamos organizándonos para hacerlo. Aún así, como mi esposo en esa época trabajaba aún secularmente, y a pesar de que podía manejar sus horarios, fue medio difícil convencerlo para traerlo a Buenos Aires, porque las últimas experiencias que habíamos tenido en venir a Buenos Aires no habían sido muy buenas, no por la iglesia, sino por que vinimos a que mi era uno de sus grados de la primaria, porque ella estudia en casa. Y bueno, la experiencia con el auto y los viajes y todo era como bastante
fue bastante difícil. Pero Juli también había estado viendo algo en internet y entonces entre las dos lo convencimos. Bueno, el Señor lo convenció de que tenía que venir, nos usó a nosotras. Y sabemos que las mujeres por ahí cuando queremos lograr algo, insistimos, insistimos, insistimos y bueno, a veces lo logramos, ¿sí? El tema es que, bueno, vinimos a ver qué era lo que tenía Pastor Greenwood y qué tenía Pastor Potter para enseñarnos. Creo que se pronuncia así, ¿no? Potter, o Potter, no sé cómo se dice. Es que nos encantó la conferencia, nos encantó lo que ellos estaban presentando, la manera en que se organizaban para hacer el discipulado en la Iglesia de la Gracia en Estados Unidos. Y nos fuimos felices con esta nueva manera y esta nueva cultura de hacer discípulos. Fuimos hablando sobre esto, orando después, poniéndolo en manos del Señor, y cuando el Señor respondió, hablamos con los hermanos de la iglesia. Y bueno, por ser la esposa del pastor, me tocaron todas las discípulas a mí. Tenía que enseñarle a las hermanas cómo hacerlo. Comenzamos con el material de fundamento. Las hermanas, algunas que eran nuevas, enseguida se acostumbraron, pero las que eran más viejas no de edad, sino en la iglesia, les costó un poco más acostumbrarse a esto, a esta nueva manera de trabajar. A esta nueva manera de trabajar con el discipulado uno a uno, que era lo que estaba enseñando en ese momento el pastor. Esta nueva cultura de hacer discípulos tenía un lema: cada uno gane uno, cada uno siga uno, cada uno guíe a uno y cada uno tome una materia. Obviamente esto lo sacaba totalmente a todos de su zona de confort, ¿no? Cuando estamos bien acomodados así en el asiento mullidito, no nos queremos mover mucho de ahí, porque tenemos todo ordenado, todo organizado, y cuando el Señor trae estas cosas a nuestra vida es como, oh, ¿en serio? Pero realmente el Señor había tocado nuestros corazones con esto, y bueno, comenzamos en aquel entonces, hace 4 años, a trabajar con esta nueva manera. Parecía simple, pero llevarlo a cabo no fue muy simple, y las que pusieron algo de esto en práctica pueden saber que encontramos de todo en el camino, porque vamos aprendiendo con estas discípulas que el Señor nos da, y vamos buscando otras maneras más efectivas para ir agregando a lo que estamos haciendo. Hemos visto en estos 4 años un crecimiento no solamente en número en las iglesias, sino un crecimiento muchísimo más importante, que es el espiritual. Hemos visto cómo los hermanos se involucraron, no solamente en esta cultura de hacer discípulos, sino también se involucraron en querer crecer, querer aprender y en querer servir en la iglesia. Había muchos hermanos que estaban muy cómodos, que no querían hacer nada o estaban como muy tranquilos, pero al ver lo que el Señor les estaba mostrando a través del material que usamos, porque usamos fundamentos y después seguimos con otros materiales que les ayudan en su crecimiento espiritual, vimos cómo el Señor a través de su palabra fue poniendo en ellos y en su corazón este mismo, comprendiendo esta cultura de hacer discípulos y la importancia de trabajar uno a uno, ¿sí? Una hermana me preguntaba hace un rato, ¿y cómo lo hacen? ¿Lo hacen uno a uno o lo hacen en grupo? Lo hacemos de las dos formas.
Lo hacemos uno a uno y también lo hacemos en grupo. Pero sí hacemos mucho hincapié en el discipulado uno a uno, porque nos interesa que la persona que es la discípula, siempre hay alguien interesado en ella, que siempre hay alguien que va a estar para ella. Por eso no es un estudio bíblico o 2 estudios bíblicos y se terminó el discipulado. No, es una vida hacia otra vida para toda la vida. ¿Sí? De eso se trata esta cultura de hacer discípulos. Es comprometerme a estar siempre para esa otra persona, para la persona a la que estoy discipulando. Hemos incorporado también a esta cultura de hacer discípulos el estudio bíblico de los domingos. Antes de la reunión, una escuela dominical, donde hay un estudio bíblico, y en ese estudio bíblico cada hermana, a través de los estudios inductivos, que sé que han estado viendo en otros retiros, porque me robé un material, no, mentira, me pasaron un material de otros retiros que tuvieron ustedes, y fue fantástico, porque comencé a usarlo, y enseñé a las hermanas a hacer estudios inductivos a través de este material que había compartido Raquel, creo, en uno de los retiros de acá de Buenos Aires, y me lo pasó Diana. Hace como 2 o 3 años atrás lo compartiste. Bueno, el tema es que las hermanas están utilizando eso, y durante la semana, ahora estamos con el libro de los... ¿Sí? Entonces, durante la semana, las hermanas hacen un estudio, y cada domingo 3 hermanas diferentes, no siempre las mismas, 3 hermanas diferentes, comparten qué es lo que el Señor les ha dado, y hemos podido ver un crecimiento en ellas impresionante que hace el Señor a través de la palabra. Porque como dice la palabra de Dios, su palabra nunca vuelve vacía. Ellas han aprendido a comprender, a estudiar, a investigar, a buscar a través de la palabra qué es lo que Dios tiene para sus vidas personalmente y qué es lo que Dios tiene para la obra. Entonces, eso ayuda a que ellas metiéndose en cualquier espacio que haya para servir. Ellas quieren servir. Y están convirtiéndose con sus luchas y con sus tareas diarias y con todo lo que tenemos todas en nuestras vidas, están convirtiéndose en mujeres piadosas. ¿Sí? Y el Señor va mostrando cómo, haciendo su obra, nos deja ver su mano, y nos sentimos tan agradecidos por poder ser parte de eso, tan privilegiados, porque es un privilegio, Señor, y ustedes saben eso. Muchas veces podemos ver a través de esas hermanas nuevas en esta cultura de hacer discípulos, podemos ver y recordar aquel primer amor de cuando comenzamos a caminar con el Señor, hace pocos años, otras hace muchos años, pero el Señor nos va mostrando a través de ellos, nos va recordando, digamos, de dónde nos sacó, de dónde Él sacó nuestros pies del barro y los puso sobre la peña. Y también nos ayuda a recordar todo lo que han invertido otras propias vidas. Todo el tiempo, la paciencia, el amor que
que nuestros pastores y nuestras maestras o maestros del instituto han tenido con nosotros. Yo hoy quiero reconocer a Andrea. Ella, ustedes no saben la gente que ha tenido conmigo. Y doy gracias a Dios por su vida, por todo lo que yo pude aprender de ella para ponerlo en práctica en la obra. Y doy gracias por la vida de cada una de las hermanas que a través de todos estos años en el ministerio, aunque no están cerca, uno ve lo que hacen, las que somos más nuevas en el ministerio, vemos lo que hacen, cómo sirven, el amor que tienen hacia el Señor, y nos ayuda, nos anima y nos da fuerzas a seguir adelante. Otra hermana que amo con todo mi corazón y que he tratado de hacer sus materias, no sé, debo haber hecho como 3 veces la materia con ella, es hermana Virginia Master. Ella, cada vez que da una materia, yo ahí voy y me anoto aunque ya la haya hecho, porque me encanta pasar tiempo con ella, escucharla, aprender de ella, por la experiencia de vida que ella tiene en el ministerio. Volviendo al tiempo al tiempo de lado y ahora, no me quiero ir para atrás de nuevo. Cuando hablamos de mentoría, siempre preguntan de qué se trata una mentora. Bueno, mentorear es eso, es poner nuestra vida a disposición de otra persona para siempre. Para siempre, para siempre. ¿Por qué? Porque tomo el compromiso de mentorear a esa otra persona, de ayudarla, de orar por ella, de ayudarla a crecer, de ayudarla en la protección que necesita de las malas doctrinas que pueden aparecer en su vida a través de otras personas, ayudarla en las luchas a diario que tienen, igual que nosotras, y muchas veces tienen aún más luchas porque cuando somos más nuevas en el Señor, hay más cosas del mundo a nuestro alrededor. Después es como que vamos descartando a medida que crecemos. Pero cuando somos nuevas, cuando estamos recién llegando al Evangelio, hay muchas que yo sé que han nacido y han crecido en el Evangelio. Pero cuando recién llegamos, muchas cosas. Yo llegué al Señor de grande. Entonces vengo con una mochila atrás, que ya la dejé a los pies de Cristo, pero tengo una vida en el mundo. Y sé de qué se trata y sé cuáles son las luchas que ellas tienen. Y a veces, cuando escucho las luchas que ellas tienen, también trato de pensar y de tener paciencia con ellas, porque, bueno, no soy paciente siempre, tengo que decir esto, me hago cargo, no soy paciente siempre, pero trato de tener paciencia con ellas y de orar al Señor para que me dé la fuerza para poder ayudarlas y sostenerlas en esa lucha, porque necesitan saber y llegar al punto de caminar solas. ¿Sí? Hay algunas que necesitan siempre la ayuda y que estemos ahí y que las llevemos de la mano y quizás seamos bastón para ellas, pero hay otras que comienzan a caminar solas. Y esas que comienzan a caminar solas son las que empiezan a mentorear. ¿Sí? Y cuando empiezan a mentorear ya no tenemos hijas, tenemos nietas. Y entonces a veces esas nietas, en vez de hablar con su mamá espiritual o su mentora, hablan con la abuela. Como que se van sumando
Y a veces ellas creen que nos molestan, pero no. Yo disfruto tanto esto de hacer, de esta cultura de hacer discípulos. Disfruto tanto de verlas crecer, de ver todo lo que el Señor va haciendo. A veces semanalmente, a veces mensualmente, porque cada una tiene su tiempo para crecer, su tiempo para asimilar, su tiempo para masticar lo que va aprendiendo en la palabra. Pero bueno, esa es la mentoría, el compromiso de estar para otra persona para toda la vida, el persistir en lo que hemos aprendido, el persistir en eso que sabemos que el Señor nos ha dado y nos ha respondido a nuestro corazón. Eso es lo que hemos hecho en estos 4 años, persistir, perseverar en esta cultura de hacer discípulos. Y sí es difícil, sí hay luchas, sí hay pruebas, duele cuando algunos discípulos deciden no seguir, pero no podemos ponerle un cuchillo en la panza a nadie, ¿sí? Así que para ayudarlas hasta donde nos dejen. Y cuando no nos dejan, seguimos ayudando a través de la oración, ¿sí? Y hemos visto muchos de ellos volver a pedir comenzar el discipulado de nuevo, otra vez, porque saben y se dan cuenta, y el Señor en sus corazones, de que si no crecen, ¿sí? No van por buen camino. No es ese el lugar por donde tienen que caminar. Aprendimos también que aunque nosotros no lo podamos ver, el Señor está obrando todo el tiempo. Aunque no lo podamos ver y digamos, ay, pero este discípulo que no crece, esta mujer no me escucha. Aunque nosotros creamos que no está creciendo y que no nos está escuchando, sí escuchan. Y el Señor sí está dándoles crecimiento. Hemos visto al Señor obrar en esos hermanos débiles que creemos que nunca van a arrancar, por los que oramos y por los que sufrimos a veces, por sus actitudes o por no querer hacer lo que el Señor les muestra. Los hemos visto estar quietos y sentados, así como decía Pastor Owens en el video, sentados así como que no van a hacer nada. Un resorte, se paran y empiezan a hacer, y uno dice, ¡ah! Eso solo el Señor lo puede hacer. Yo no soy el Espíritu Santo, pero el Señor puede obrar de tal manera en esos corazones que nos sorprende gratamente y nos da ese gozo de poder ver su mano, su milagro, ¿sí? Hay una frase que siempre usamos con mi esposo, y no sé, y es que si caminamos solos, vamos a ir más rápido, pero si caminamos acompañados, vamos a ir más lejos. ¿Por qué hay una red acá? Ahora les explico por qué hay una red acá. Cuando uno empieza a trabajar con esta cultura de hacer discípulos, y lo hace uno a uno, y también lo hace grupal, empieza a formarse una red de mujeres, ¿sí? Donde, ¿qué pasa? Cuando hay una reunión y hay una oración, a veces yo no soy la que la llama. No soy yo la que manda el mensaje para ver qué pasó. ¿Estás bien? Después me entero que la hermana que no vino me manda mensaje y me dice, mirá, me mandó mensaje tal hermana, preguntándome por qué no había ido. Y ni siquiera es la mentora la que me mandó mensaje. Mirá, me mandó un mensaje tal hermana que estaba orando por mí porque no había ido.
mira, pasó esto y por eso no fui, pero tal hermana me mandó un mensaje y ni siquiera tienen que ver con la línea de discipulado de mentoreo. Y eso comienza a pasar, empieza a armarse una red entre las hermanas y hemos tenido casos en que las hermanas, trabajamos con dos, estamos un mes en Unquillo, un mes en Pilar, pero los domingos tenemos los estudios bíblicos de las dos iglesias juntas. Entonces tengo a las hermanas de Unquillo y de Pilar el domingo a la mañana por Messenger. Y cuando falta una, a veces me ha pasado que hermanas de Pilar me preguntan por qué la hermana tal de Unquillo no estaba. ¿No? Entonces la red comienza a crecer. ¿Sí? Es como cuando vemos en el grupo de las esposas de pastor, ¿sí? Que una necesita oración. Y entonces todas estamos ahí. Bueno, vamos a orar, vamos a... Y después, quizás por privado, alguien pregunta, Vero, ¿sabés por qué tal hermana no? Y eso es ir formando una red. Pero volviendo al tema del discipulado y de las iglesias locales, eso, las hermanas van formando una red y a veces ni siquiera hicimos nada nosotros. ¿Sí? Solo el Señor va trabajando en sus corazones y va armando y formando esas redes, que son tan importantes, porque muchas veces a una persona, una mentora, se aconseja que una mentora tenga entre 3 y 5 discípulas, porque no puede eso. Tiene una casa, tiene un esposo quizás, o una carrera, o un trabajo, tiene su vida también, ¿sí? Entonces, entre 3 y 5 discípulas está más o menos llena. Y nos ha pasado que quieren tener más también. Y no, para un poco, porque no quiero que venga tu esposo a quejarse después de que no lo atendiste o que no hiciste lo que tenías que hacer. Primero sabemos qué es nuestro principal ministerio, pero no voy a hablar de eso, creo que alguien más va a hablar de eso mañana. Pero es importante que tengamos en cuenta esto. Hay algo importante que no les dije. Cuando comenzamos a mentorear, nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. Hicimos hincapié en eso en las dos iglesias. Entonces, las mamás están discipulando a sus hijas y los papás están discipulando a sus hijos varones. Y eso se suma a los discípulos. Entonces, es importante ver que la relación entre padres e hijos ha crecido a tal punto que hay una cordialidad y hay una confianza entre los padres y los hijos, aún siendo adolescentes y jóvenes, que antes no veíamos, porque el mundo estaba tan metido en esa familia o en esa casa o en la iglesia, y pasa muchas veces, que el joven estaba retraído y no quería saber nada o prefería estar con sus amigos, y hemos visto cambios en eso a través del discipulado uno a uno. De las que hablaba hace un rato, que ya han comenzado a mentorear, también están tratando de alcanzar a otros. Muchas familias llegan solas a la iglesia y las hermanas están viendo a ver si hay una mujer para mentorear en esa familia que está llegando. Y preferimos que mentoreen a la esposa de la familia y le enseñen a mentorear a su hija, si es que tienen una hija. Y no que alguien más se meta en la familia a mentorear. Porque nos ha pasado de familias que se fueron de la iglesia y dejaron a jovencitas sin mentoras. Y las jovencitas han sufrido ese arraigo, digamos, de su mentor.
No queremos que eso vuelva a pasar. Entonces estamos trabajando para que las mamás sean las mentoras de sus hijas. Nadie va a hacer algo mejor que su propia mamá para la hija. Entonces, hemos trabajado de esa manera en ese punto. Y tenemos presente que el amor es proveer y proteger, cuidar y sustentar. Y como hijas de Dios es lo que hacemos con nuestras familias, ¿sí? Al hacer esto, bueno, gracias. Al hacer esto con nuestras familias, podemos tener presente que es lo mismo que necesitamos hacer con nuestras discípulas, ¿sí? Porque son nuestras hijas espirituales. Son las personas que el Señor nos ha dado para guiar, para ayudar, para proveer, proteger, cuidar, fructificad y multiplicados, ¿sí? Y vamos a buscar 2 de Pedro 3:18. ¿Quién lo tiene? ¿Avi? Haces bien, crecen al verte y conocimiento del Señor Salvador Cristo, a Él sea gloria ahora y a su eternidad. Muy bien, crecer. El Señor mandó a fructificar y multiplicarse y nos manda a crecer, ¿sí? Es lo mismo que tenemos que enseñarles a estas personas que el Señor nos da, a multiplicar y fructificarse. ¿Es importante el evangelismo? Sí, es importante el evangelismo. ¿Es importante ganar almas? Sí, es importante ganar almas. Pero si esas almas no tienen crecimiento, van a quedar ahí, sentados como lo que decía Pastor Larry Roberts. No van a crecer, no van a multiplicar y fructificarse. ¿Sí? Bien. Algunos números nada más. Esta red que se ha creado entre las hermanas nos ha dado algunos porcentajes que nos muestran, por ejemplo, que un 65% de mis discípulas ya están mentoreando a sus propias discípulas. Un 82% están intentando intencionalmente alcanzar a otras con evangelismo. El 50% son esposas de hombres en puestos de liderazgo y un 80% están sirviendo en algún lugar en la iglesia. Y están llegando familias nuevas que aún no están siendo mentoreadas. Fructificad y multiplicaos. Si hacemos nuestra parte, Dios va a hacer la suya. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a todo esto? Ganar almas, ¿verdad? Y identificar nosotros es fundamental, ¿verdad? Pero también es importante dedicarles tiempo a las personas, porque si no, no van a crecer. Entonces, es bueno que cada una de las iglesias tenga un programa para su crecimiento. Es algo muy bueno que nosotros, por ejemplo, hemos visto que se ha dejado de dar. Mucha gente ahorita en la iglesia que es estancado. Entonces, por falta de crecimiento. Entonces, es importante que nosotros tenemos. Amén. Amén. Esta persona en cuestión, ¿hace mucho que la estás discipulando? No, ya sé, pero digo, porque si recién comenzás con el discipulado, es necesario que la persona pase por fundamentos de los materiales que usamos. Es que pasó por fundamentos, va a tratar el tema de la avaricia. Ahora, si la persona no pasa, sí. Entonces, si hay una persona que está luchando con la avaricia y te dice que está luchando con la avaricia, o que alguien más está luchando con la avaricia, es importante hablarle acerca de qué dice Dios de la avaricia y orar, que el Espíritu Santo obre. Porque yo no puedo cambiar eso en la persona.
Ok. Pero también, Este. eso no es portativo. Pero también iba a aportar que si no nos ven siendo vulnerables y mostrando cómo Dios ha cambiado nuestra vida y está obrando en nuestra vida, ellos van a pensar que somos perfectos y van a pensar, nunca voy a llegar a eso. Entonces, ¿por qué voy a tratar? ¿Y por qué he tenido mujeres que me han dicho eso? Pero usted ha sido salva toda su vida y no entiende mis luchas. Y le digo, yo tengo las mismas luchas que vos tenés. Sí, tengo tal vez el privilegio de haber crecido en un hogar cristiano, pero no significa que no tengo luchas con pecados. Y mis pecados son tan grandes en los ojos de Dios que los tuyos. Y ahí le da esperanza a ellos de, ok, entonces, si ella puede ser perdonada y tener victoria, yo también. ¿Hay otra pregunta? Ah, si yo tengo el mismo pecado. Que lo compartir No, le digo la verdad si lo tengo que compartir. Pero muchas veces es como dice Raquel, depende de la persona también, porque hay personas con las que podés compartir lucha, ¿sí? Y hay personas que, a las que si vos les compartís que tenés esa lucha, no les ayuda. Depende de la personalidad de la película, digamos. Y vos, siendo mentora, aprendés a conocer a la otra persona. Entonces, no tratás con todas de la misma manera. Sí, además creo que también es importante siempre tener la palabra de Dios como la base y sin decir yo también tengo el mismo problema, yo puedo llevarle a la palabra de Dios y los versículos que hablan sobre la avaricia y decir esta es como Dios puede ayudarte a vencer eso, ¿no? Sí, a eso me refería cuando decía Claro. de mostrarle la palabra Sí. y orar por la persona. Eli Bueno, tenía, perdón. Sí, mi pregunta era, vos habías mencionado de que cuando comenzaron que tenían que preparar hermanas para discipular, para ser mentores. Sí. ¿Cómo hiciste eso? Porque en nuestra iglesia hay un montón, la pandemia nos ayudó mucho a las hermanas porque teníamos estudio bíblico los jueves, cada jueves por medio, pero durante la pandemia, como no pudimos vernos en la iglesia, entonces comenzamos a tenerlos todos los jueves. Y eso unió las hermanas de una forma hermosa y también su conocimiento de la palabra de Dios y desarrollaron corazones de siervas y se comunicaron y se oran mucho la una por la otra. Pero hay muchos que en la iglesia que necesitan ser discipulados y yo estoy discipulando como 4 personas ahora y además con los estudios bíblicos y otras responsabilidades. Entonces, ¿cómo puedo yo preparar hermanas? ¿Y cuáles hermanas debo preparar? Supuestamente los que son más maduras en Cristo, ¿no? Para que ellos puedan ¿Vos discipular. te acordás del material de fundamentos? Sí. Bueno, cuando termina cada capítulo, al final hace una pregunta. Sí. Y dice, ¿crees que conoces suficientemente este material como para enseñarlo a otros? Sí. Ahí pones sí o no. Es que también nosotros ya hicimos esto cuando volvimos de esa conferencia, ya usamos esos materiales, fundamentos y el andar. No, pero digo, hago material. ¿Por qué? Porque si las hermanas ya pasaron por fundamentos, ya pueden enseñar fundamentos a otros. No hace falta que sea madura espiritualmente, porque puede haber una hermana que no sea madura, pero su mentora va a ser un poco más madura que ella. Y si ella está mentoreando a otra persona y la otra persona quizás tiene un problema o le hace una pregunta que no sabe, ella tiene que ir a su mentora, seguir la línea de mentoreo para poder ayudar a aquella hermana. Eso es parte de la red. Sí. Ok. Gracias, Vero. No, Vero, me ganó un poquito Diana, era eso, ¿cómo evalúan ustedes cuándo cuando la persona está preparada para ser mentora de otra? Al menos ustedes tienen más experiencia que yo soy nuevita en esto, y bueno, ese medio de ya estar lista como para tener a otra mujer a la cual ayudar en el crecimiento y a veces ese miedo de si
sí, si todavía no. También, obviamente, tiene responsabilidad no el pastor ver el estado de cada uno de sus miembros, pero cómo estar seguros que no va a ser un daño a esa persona, bueno, tener la responsabilidad de ayudar a otra ser cuando esta persona también está creciendo. No sé si me explico. Sí, te explicaron. Nosotras, cuando empezamos a mentorear a las otras personas, crecemos con ellas. Mm. Bueno, sí, entonces, cada una que comienza a mentorear sigue. ¿Y cuándo es el tiempo? Mateo 28, 19 y 20. Y de hacer discípulos. Si la persona es salva, si ya hizo, si ya tiene esa base, por lo menos, ya puede mentorear. Es verdad que muchas veces nos da temor el hecho de que, pero es muy nueva, y después ella se va, la persona va a quedar sola. Pero si hay una línea de mentoreo, yo soy la mentora de Eli, y Eli es la mentora de Sandy, y Eli se va, yo tengo que hacerme cargo de Sandy. No importa si Eli se va. ¿Me explico? Sí, perfecto. Siempre hay alguien que se va a hacer cargo de la otra persona. Por eso se trata hacia otra vida para todos. Gracias, Vero. Bien, ¿alguna otra pregunta? Porque los hombres ya andan por ahí. ¿Hay alguien en el Zoom? ¿No? ¿O ya lo apagaste? Ok. No hay preguntas. Ok. Nadie pidió preguntas. Bueno, vamos a terminar con una oración y te dejo acá el